Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Sábado 2 de septiembre. Hoy vamos a avanzar y vamos a finalizar el primero de los 3 pensamientos de esta homilía de Monseñor Romero del 23 de marzo de 1980. Hay que notar cómo Monseñor tiene la claridad teológica, la claridad bíblica de lo que se titula su primer pensamiento. Es la dignidad humana lo primero que hay que liberar. Eso es lo primero. Sin eso no hemos hecho nada. En este segmento que vamos a estudiar, vamos a ver cómo Monseñor Romero, desde el documento de Puebla, precisamente en 1979, se dieron cita los obispos de Latinoamérica, después del encuentro allá en Medellín. Ahora viene la tercera conferencia latinoamericana. La primera fue en Río de Janeiro, que no es muy notable. La segunda es la más revolucionaria, los documentos de Medellín. Puebla fue fuerte, pero no tanto como Medellín. Santo Domingo prácticamente se perdió al horizonte. Citando Puebla, Monseñor hace los énfasis en que la persona, él puede decir el hombre, pero la persona debe ocupar el centro de todo, el centro de la política, el centro del Estado, el centro de la empresa privada, el centro de las organizaciones. La persona es lo central, no al revés. No absolutizar el Estado, no absolutizar la organización, no absolutizar la propiedad privada y el hombre al servicio de esto. No, es al revés, todo al servicio de la persona. La frase para hoy, un poco pequeña, pero fundamental. La frase dice lo siguiente: el hombre, ante todo, es lo que hay que salvar, y el pecado individual es lo primero que tenemos que arreglar. Nuestras cuentas con Dios, nuestras relaciones individuales con Él, ponen la base de todo lo demás. Falsos liberadores son aquellos que llevan el alma esclava del pecado y gritan hacia afuera, y por eso a veces son tan crueles, porque no saben amar ni respetar a la persona humana. Hasta aquí la frase, es corta. Con esta frase terminamos el primero de los 3 pensamientos de esta homilía. Es el hombre, la persona, la que hay que salvar. No salvar el Estado, no salvar la propiedad privada, no salvar la organización. Monseñor a eso le llama idolatrías. La absolutización de cada uno de estos 3 aspectos y más: el Estado, la propiedad privada, la organización, en suma, el poder. Cuando se absolutiza el poder, estamos cayendo en la idolatría. Es la persona, es el hombre, la mujer, lo que hay que salvar. Oigamos a Monseñor. Por no cansarlos, no les leo, hermanos, todo el rico contenido del documento de Puebla en una de sus bases teológicas. Son 3 los lineamientos teológicos de Puebla: la verdad sobre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre. Y cuando habla del hombre,
como obispos del continente, se firmó un compromiso allá en Puebla, cuando se dice que ante las visiones falsas de la tierra que el hombre ha tenido según sus intereses, sobre todo aquellas que hacen del hombre un instrumento de explotación, o las que hacen del hombre en las ideologías marxistas una ficha nada más de todo el engranaje, o las que hacen de la seguridad nacional un servidor al Estado, como si el Estado fuera el señor y el hombre el esclavo, cuando es al revés. No es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre. El hombre tiene que estar en la cumbre de toda organización humana para promover al hombre. Entonces los obispos de América Latina nos hemos comprometido, profesamos pues que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones, que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier circunstancia, su dignificación, que toda convivencia humana tiene que fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aún sus bienes particulares. Esta es la base de nuestra sociología, la que aprendimos de Cristo en su Evangelio. El hombre ante todo es lo que hay que salvar, y el pecado individual es lo primero que tenemos que arreglar. Nuestras cuentas con Dios, nuestras relaciones individuales con Él, ponen la base de todo lo demás. Falsos liberadores son aquellos que llevan el alma esclava del pecado y gritan hacia afuera, y por eso a veces son tan crueles, porque no saben amar ni respetar la persona humana. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es sábado 2 de septiembre y vamos a avanzar en esta ya casi parte final de la primera carta a los tesalonicenses. Es una carta, como lo hemos venido estudiando, ejemplar de una comunidad ejemplar, de unos predicadores ejemplares. Y ahora se va a insistir en una de las máximas del Evangelio: el amor fraterno, el amor entre hermanos y hermanas. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 9 al 11, dice lo siguiente: Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros, como ya lo hacen con todos los hermanos de Macedonia. Hermanos, les exhortamos a seguir progresando. Esfuércense por mantener la calma, ocupándose de sus propios asuntos y trabajando con sus propias manos, como se los hemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo quiero hacer notar, bajo la metodología de leer un texto tomando en cuenta su pretexto
y ubicándola en su contexto, es maravilloso que San Pablo escriba sobre el amor fraterno. Ámense los unos a los otros. Les voy a explicar por qué es maravilloso que Pablo escriba sobre esto. La primera carta a los tesalonicenses posiblemente fue escrita en el año 51. Apenas unos 18 o 20 años después de la muerte de Jesús. Digo apenas porque es muy poco tiempo. Y tome en consideración usted que no está escrito ni siquiera el Evangelio de Marcos, ni el de Mateo, ni el de Lucas, mucho menos el de Juan, que Juan es el especialista en el mandamiento del amor. Y San Pablo ya habla de el amor fraterno, del ámense los unos a los otros. San Pablo es testigo de que esa comunidad ya aprendió el arte de amarse los unos a los otros, y lo están haciendo. Por eso los exhorta, sigan así, sigan progresando, ocúpense de sus propios asuntos, no se metan en otras cosas. Ya renunciaron a la idolatría, ya entendieron el verdadero mensaje de Jesús. ¿Qué más necesitan? Prácticamente ya lo tienen todo, porque el amor fraterno es el resumen completo de todo el Evangelio. Ustedes ya lo están haciendo. Sigan así. Trabajen con sus propias manos, como se los hemos enseñado, como les demostramos nosotros. Nosotros los predicadores también trabajamos con nuestras propias manos. No fuimos gravosos a ustedes. Recuerda que hemos estudiado esto días antes. No tuvieron que darnos, lo hicimos gratis. Y Jesús, cuando se resume en los evangelios, dice: lo que gratis han recibido, denlo gratis. No cobren. No le quiten el dinero a la gente, no le quiten las cosas. Cuando andábamos misionando allá por el Petén, la gente del campo es muy sencilla, muy humilde, pero muy sincera. En una de las evaluaciones dijeron: tan lindos los seminaristas, pero ¿cómo comen? O sea, íbamos a misión, pero éramos un grupo de 50 muchas veces, y 50 bocas 3 veces al día y a veces más por 30 días es un gasto enorme. Cierto, la congregación llevaba, porque nosotros llevábamos medicina, llevamos folletos, correcto, pero la comida nos la daba la comunidad. Y es un montón de comida para 50, claro. Estábamos dispersos en más o menos 21 comunidades allá en Dolores, Petén. Tan lindos los seminaristas, pero ¿cómo comen? Claro, comíamos. No cumplimos con lo de San Pablo o con el Evangelio. Lo que gratis han recibido, denlo gratis. No, nos daban comida. Sí, pagábamos el flete, el transporte, porque eran 12 horas de camino desde la capital para llegar hasta la ciudad de Dolores, Petén. Sí, tuvimos 5 años en esa comunidad, en esa parroquia. Después se abrieron otras parroquias en La Libertad, en Sayarché. Sí, lo que gratis hemos recibido, deberíamos darlo gratis. Es maravilloso leer de una comunidad cristiana que tenga bien claro todo. Y si tiene claro el amor fraterno, no necesita más. Y es la primera carta en ser escrita. Es la primera comunidad que recibe una carta de parte de San Pablo. El Evangelio de hoy, bastante fuerte, complicado. Mateo 25, 14 al 30. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes.
A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en la parte final del 5.º discurso de Jesús según el Evangelio de Mateo. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, por eso pone, en vez de 5 libros atribuidos a Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús pone 5 discursos. Aquí se acabó el último discurso. Después vendrá el juicio final, pero esto lo vamos a estudiar allá el día de la fiesta de Cristo Rey, a finales de noviembre. Estamos en el contexto del discurso escatológico, lo que va a pasar en los últimos tiempos. 3 sirvientes, a uno le deja 5, a otro 2 y a otro 1. Quiero que notemos en el contexto de Mateo, que notemos la importancia que tiene el discípulo, la importancia que tiene el miembro o la miembra del reino de Dios, porque Mateo presenta a la iglesia como el nuevo pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Israel tiene 1 talento, tiene 2 talentos, tiene 5 talentos y hay que ponerlos a producir. La figura talento de plata era una moneda de mucho valor. El máximo valor lo tiene el oro. Allá no se habla
del diamante, que es más valioso que el oro y la plata. Se habla de una perla fina. Una perla es producida por cientos, miles de años en una ostra, pero una perla fina. El talento es mucho dinero. Dice el dicho que dinero llama dinero. Para nosotros y nosotras, un talento puede ser una capacidad de hacer algo, una unidad de inteligencia, podría ser. Pero en el contexto de Mateo, 5 talentos, podríamos decir, equivale como a 5 millones de dólares, por decir una cifra. El otro, 2 millones de dólares. Y el último, 1 millón de dólares. Notemos que ninguno de los tres robó nada. Me diste 5, hice otros 5, aquí están 10. Me diste 2, aquí están otros 2, aquí tienes 4. El último, el negligente, el holgazán, el perezoso y todos los etcétera. Me diste 1, aquí tienes lo tuyo. No te robé. Es que el criterio evangélico no es robar. Si te di un talento, debiste haberlo puesto a producir. El secreto en el reino de Dios es producir. Bien dice un adagio: más vale tener amigos que tener dinero. Y muchos hemos tenido esa experiencia. Hace poco, una de las grandes personalidades de este país tuvo una crisis en salud. Si él hubiera estado solo, a lo mejor se hubiera muerto. Pero tenía una persona cerca y esa persona lo llevó al hospital. Más vale tener amigos que tener dinero. Cuando Dios nos entrega un talento, tenemos que ponerlo a producir. No sabemos qué talento nos ha dado Dios, pero Dios conoce nuestra capacidad. Tal vez nos ha dado poco, porque tenemos poca capacidad. Tal vez nos ha dado mucho, porque tenemos mucha capacidad. Depende de nuestra capacidad. Así es el talento que nos da Dios. Sea bastante, sea poquito, el secreto es multiplicarlo. No da el tiempo aquí para aplicar el texto a nuestra vida, pero baste decir que debemos descubrir cuál es el talento y cuántos talentos nos ha dado Dios. Es posible que el mejor talento que nos ha dado es el silencio. Y con el silencio hacemos muchísimo. A lo mejor a usted le ha dado el talento de la predicación y con la predicación hacemos bastante. A lo mejor a usted le ha dado el talento de la intermediación y usted en un conflicto resuelve cualquier dificultad. A lo mejor el talento y a saber cuál es el talento que usted tiene y el talento que yo tengo. Pero sea cual sea, el secreto del reino de Dios es poner a producir esos talentos, o ese talento, o esos 5, o esos 2, aunque sea 1. Alguien se puede preguntar: ¿y para qué soy bueno yo? ¿Cuál es mi virtud? Decimos a veces. ¿Cuál es su virtud? Su virtud es su talento, o sus virtudes es sus talentos. Hay que ponerlos a producir, que se multipliquen, que produzcan 100 veces más, aunque sea una vez más, pero que produzcan. Les aviso que primero Dios, mañana ya va a estar el Evangelio de San Juan. Ya estamos editándolo. Esperamos tenerlo mañana domingo, el Evangelio
de San Juan, en el canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Bendiciones para todos y para todas.